alumnos de la Universidad de SED Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en Artes. Les doy la bienvenida a la materia Expresión y Comunicación del Arte. El tema del día de hoy es expresión y comunicación del arte, concretamente los 12 fenómenos artísticos. Comenzamos. Entramos en el desarrollo de nuestro tema y bien, ahora vamos a hablar de estos 12 fenómenos artísticos. ¿Y qué son estos fenómenos artísticos? Bueno, tenemos que el concepto de arte es aquella creación con una finalidad estética. Siempre vamos a buscar la belleza de toda creación. ¿Y cómo se percibe el arte? Pues mediante los sentidos y la conciencia. ¿Qué es lo que se expresan? Ideas, emociones y visiones del mundo, todo lo que nosotros percibimos. Dentro de las obras de arte se requieren de 3 elementos principales que no pueden existir separados, que son artista, obra de arte y público. Para que estos fenómenos artísticos existan, el artista debe realizar su manifestación de acuerdo a ¿qué? A sus intereses, a sus experiencias vividas, a sus propias habilidades y a los conceptos que tiene. ¿Por qué? Por eso se dice que este concepto es subjetivo, porque depende de cada uno de nosotros, depende de quién crea y de quién recibe esta información y cómo la interpreta. Para hablar de los fenómenos artísticos, vamos a analizar cada uno de ellos en el orden en el que se mencionan a continuación. Hablaremos de artista, obra de arte, público, percepción, material y técnica, museos, academias, fundaciones, coleccionismo, mercado de arte, ferias de arte y exposiciones de arte, donde estos 3 últimos, que son mercado, feria y exposiciones, es el lugar o son los lugares en donde se hace este comercio artístico. Y lo vamos a analizar de la siguiente forma. El artista es aquella persona que o practica el arte o destaca dentro de él. Y en el pasado este concepto se tenía como cualquier persona que trabajaba en las artes liberales, pero en la actualidad únicamente es aquella persona que practica las bellas artes. Para Platón, el artista era un hombre de Dios. Esto quiere decir que era un hombre iluminado. ¿En qué sentido? En que era un hombre con una percepción mayor. ¿Para qué? Para poder hacer estas representaciones reflejadas hacia un humanismo. Mientras que para Friedrich Schelling, el arte se consigue cuando se rompe el silencio del ser, porque al lograr tener esta interpretación, el artista logra ¿qué? Una identidad y una máxima representación artística. Es aquella persona quien practica el arte, las bellas artes, es el creador de obras de arte, desarrolla su propio punto de vista y domina ciertas técnicas. El artista se le supone una disposición especialmente sensible frente al mundo que lo rodea. Ha desarrollado su propio punto de vista, así como su creatividad, una buena técnica y un medio de comunicación hacia el espectador por medio de sus obras. Ejemplos de artistas sobresalientes tenemos a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Vincent Van Gogh, Picasso, Salvador Dalí, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, entre otros. Ahora hablemos de la obra de arte. La obra de arte es una realización material que tiene una existencia objetiva y que es perceptible a través de los sentidos. ¿Por qué nos dice que es una existencia objetiva? Porque esta creación del arte va a cumplir cierto objetivo, una finalidad. Y es perceptible sensiblemente porque es a través de los sentidos. La obra proviene del latín opera, derivado de opus, que significa trabajo. Por lo tanto, es un resultado de un trabajo. Y es el resultado de una percepción artística. Es la realización material y tiene valores añadidos tales como conceptos artísticos, estéticos, culturales, entre otros. Puede ser tanto el objeto material en sí como una pintura, una escultura o un grabado, o como una producción intelectual como literatura, música, entre otros. Ejemplos de obras de estos artistas que mencionamos tenemos los girasoles de Vincent Van Gogh, la creación de Adán de Miguel Ángel Buonarroti, la Gioconda de Leonardo da Vinci, la Noche estrellada de Vincent Van Gogh, la Tentación de San Antonio de Salvador Dalí,
La Nueva Democracia de David Alfaro Siqueiros o La Molendera de Diego Rivera, por citar algunas de ellas. Aquí únicamente estamos hablando de obras referentes en pintura, pero se puede abarcar también escultura, música, literatura, danza, todas aquellas representaciones vinculadas hacia qué, hacia las bellas artes. Público. El público son estas personas que se implican directamente en una obra y pueden mostrar su agrado mediante aplausos, victorias u ovaciones. O la forma contraria pueden ser aquellos críticos que no expresen emoción alguna. El público manifiesta un sentido crítico, ya sea de agrado o de descontento. Son las personas que acuden a un determinado espectáculo y se clasifican en 3 tipos de público, que son los diversos, los especializados y los espectadores. Los diversos no es el mismo público para todos los espectáculos. Cada uno tiene su público en específico. Por ejemplo, un espectáculo infantil tiene público infantil. Un espectáculo adolescente únicamente tiene público adolescente. O un espectáculo renacentista va a abarcar únicamente público que tenga este conocimiento de contenido del Renacimiento. Entonces son públicos diversos. El público especializado es el público que conoce completamente el tema a tratar. Esto quiere decir que según el tema de la creación, es el público especializado que acude a observar estas expresiones. Y el espectador somos todos nosotros, es aquel público ocasional. Esto quiere decir que somos un público en general, que no tenemos categorías y no conocemos completamente los temas, pero podemos observar todos los espectáculos y ser públicos ocasionales de cada una de estas representaciones. También hablamos de las percepciones visuales. ¿Qué son las percepciones visuales? Es un fenómeno subjetivo. ¿Por qué? Porque va motivado no solo por el hecho sensorial, o sea, que se percibe por los sentidos, sino por el aspecto de mentalidad inherente que depende de la cultura, la educación, entre otros. ¿Por qué nos dice esto? Porque nos dice que es subjetivo, porque depende de cada uno de nosotros, depende de nuestro contexto cultural, histórico y social, es el significado que nosotros vamos a dar a lo que percibimos, en este caso una percepción visual. Nos dice que se percibe mediante los sentidos a través de reflejos de la luz. ¿Por qué a través de los sentidos? Porque dependiendo las técnicas, los materiales, las formas, es como nosotros vamos a percibir esos reflejos. De la percepción sensorial dependen factores como lo que les comentaba, la textura, la forma y el color, así como la geometría, la proporción y el ritmo. Es un término que proviene del latín perception y es la capacidad para percibir mediante los sentidos que se percibe imágenes, impresiones o sensaciones externas para comprender y conocer algo. Este proceso cognitivo a través del cual las personas son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que reciben por medio de los sentidos, el sentido de la vista. Al mirar una obra de arte, nos enfrentamos no solo a los valores compositivos de las formas, colores o materiales, sino también a un proceso que va más allá de lo observable. Esta percepción visual cambia según el conocimiento sobre el tema, los estímulos y las sensaciones ya conocidas. Acá tenemos ejemplos de algunas percepciones visuales. La imagen número 1, que es la parte superior, se puede observar al centro de color blanco una copa y de color negro, en los costados de esa misma imagen se puede observar 2 rostros observándose de perfil, observándose de frente, pero nosotros percibimos los perfiles. Esta es la primera imagen que se utilizó para hacer referencia a la percepción visual. Nosotros como humanos tendemos a ver las figuras o las formas, las composiciones de forma geométrica, aunque estas no lo sean así. Segundo ejemplo de percepción visual tenemos del lado inferior derecho el rostro de una mujer. Lo podemos percibir de 2 formas, una mujer anciana o una mujer joven. ¿Cómo percibimos a la persona anciana? Ella está de perfil,
está en una posición un tanto agachada y se observan sus rasgos envejecidos. Y la mujer joven, ella está inclinada hacia el torso y se observan sus características joviales. Y por último tenemos el ejemplo de una imagen. Esta imagen es a color, lo podemos ver la inferior izquierda, en la cual observamos a dos ancianos en el centro o a dos personas, una que está acomodándose el sombrero y la otra está tocando la guitarra. Entonces, todos estos elementos que acompañan estas percepciones visuales que recibimos a través de los estímulos nos van a reflejar cierta información que depende de qué, de nuestros conocimientos. Por eso dice que es un fenómeno subjetivo, porque dependiendo de las características de cada uno de nosotros, es la forma en la que nosotros percibimos estas imágenes o estímulos visuales. Siguiente fenómeno artístico, material y técnica. La técnica es la manera en cómo el artista moldea usando la técnica para crear una obra de arte. Y dan como resultado la elaboración de una obra mediante una técnica artística. Este es un proceso artístico que comienza con la elaboración mental de la obra por parte del artista, pero esta se ha de plasmar en un material y un proceso que se realiza a través de la técnica, donde el material es la noción creadora con aportaciones estéticas. El material y la técnica son característicos del tiempo y estilo artístico. ¿A qué se refiere esto último? Que el material y la técnica refieren a las características del estilo referente a cierto espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque no son las mismas características que se ocupaban, por así decirlo, en el arte medieval, que las técnicas y materiales que se ocupan en el arte contemporáneo. Cambian estos procesos, cambian los materiales y cambian las técnicas, así como también cambia la forma en la que el artista plasma su obra de arte. Siguiente fenómeno artístico, los museos. Esta palabra proviene del latín museum y del griego musein, que es casa de las musas, donde las musas era el lugar dedicado al estudio de todo tipo de arte. Este concepto surge en el Renacimiento y son instituciones sin ánimo de lucro que intentan difundir los conocimientos humanos. En la antigüedad, este tipo de colecciones se guardaban en templos y solo eran exhibidos en ocasiones especiales. El museo es el lugar donde se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés como artísticos, culturales, científicos, históricos, entre otros. Son las instituciones que difunden los conocimientos humanos sin fin de lucro. Tenemos acá el ejemplo, el Museo Griego, donde se tenía esta inspiración de las musas griegas, que eran aquellas que inspiraban a los creadores del conocimiento. Y en la actualidad pues podemos conocer o visitar los museos como Bellas Artes, el Museo Nacional de Artes, el Sumaya o el Museo de Frida y de Diego, la Casa Azul, entre otros. Academias. ¿Qué son las academias? Son sociedades académicas, literarias o artísticas establecidas con autoridad pública. Se encargan de perseverar y promocionar el arte. Se originan como centros de formación artística y con el tiempo pierden su función convirtiéndose en instituciones privadas, escuelas de arte. Tienen un origen griego derivado del término latín academia. Es una sociedad literaria o artística establecida con autoridad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que las academias tuvieron como origen el inicio para una formación académica. Esto eran lugares en donde se reunían los académicos para poder compartir su conocimiento. Y de cierta forma, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en lugares donde esta formación tomó un cambio, convirtiéndose en escuelas de arte o escuelas de cualquier otro tipo, literarias, académicas, entre otras.
Ahora, la finalidad sigue siendo la misma, que es compartir el conocimiento. Dentro de las academias de arte es compartir las técnicas para poder elaborar y poder tener los resultados que son las creaciones artísticas. Pasamos al siguiente concepto, que es las fundaciones provienen del latín. Este término proviene del latín fundatio. Término fundación permite nombrar a la acción y efecto de fundar, que es establecer, crear o edificar algo. Las fundaciones son organizaciones sin fines de lucro, regidas por patronatos, que son patrimonios de cada una de las personas que forman parte de un patronato, y su objetivo es un interés general para el beneficio colectivo y desarrollo humano. Por voluntad de sus creadores, tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general y cuyos beneficiarios son colectividades genéricas de personas. Su objetivo es no lucrar, pero esto no significa que no puedan obtener beneficios como resultados de sus actividades. Ejemplo de ello, existen fundaciones como Fundación de Arte Down, donde el patronato aporta todas estas cuestiones de compartir el conocimiento. ¿Para qué? Para que los niños con estas características especiales de síndrome Down puedan tener creaciones artísticas y de esta forma los niños puedan comercializar sus creaciones. Por eso dice acá que su objetivo es no lucrar, pero eso no les impide que puedan tener algún beneficio de sus creaciones. Dichos resultados no pueden dedicarse a otro fin que no sea reinvertirlos en la fundación y en el fin para el que ha sido creada dicha organización. Tenemos ejemplos de fundaciones como Igual Arte, fundaciones artísticas, Arte Sin Fronteras, Arte Down. Telmex también tiene una fundación, entre otras. Entonces, todas estas fundaciones son sin fin de lucro y están representadas por patronatos, que son las personas dueñas de los recursos con los que se trabajan dentro de estas fundaciones. Siguiente elemento de los fenómenos artísticos. El coleccionismo es una afición que consiste en buscar, agrupar u organizar objetos de una clase o categoría. ¿A qué nos referimos con esto? Que se van a agrupar diferentes temáticas, se van a organizar de acuerdo a sus características y el objetivo es mantener el mayor número de piezas que contengan la misma clasificación y se enfoca a un tema o distintos, dependiendo de qué, del coleccionista. Esto quiere decir que el coleccionista puede coleccionar cosas de diferentes temáticas y sigue siendo un mismo coleccionista. Los coleccionistas organizan cuidadosamente, tienen este aspecto obsesivo y pasión hacia sus colecciones. Es una serie de piezas artísticas recopiladas por una persona o una institución. Tenemos el ejemplo acá. Se dice aquí que es una colección dedicada al género femenino. Observamos son solamente representaciones femeninas y esto a su vez se puede categorizar tal vez por épocas, por técnicas, por dominio de colores, etc. También se dice que dentro del coleccionismo se puede observar como cierto hobby, no necesariamente como una profesión en sí. Y el coleccionismo puede abarcar infinidad de temáticas. Dentro del arte tenemos coleccionismo por épocas, puede ser coleccionismo antiguo, coleccionismo medieval, coleccionismo contemporáneo, etc. Siguiente fenómeno artístico, mercados artísticos. Es el lugar para realizar y comercializar y dar a conocer obras de arte. En él se contienen producciones limitadas, se abarca un público en general y los lugares no son establecidos, no tienen temáticas específicas y los artistas son variados. Observemos las imágenes. El mercado artístico habitualmente es aquel que es ambulante. Esto quiere decir que se establece en lugares que son públicos, que pueden tener visitas de público en general. No deja de ser un intercambio comercial porque la finalidad de este siempre va a ser la compra y venta de las obras de arte.
dependen de la subjetividad del creador y del comprador. ¿Por qué? Porque depende de quién está creando esas obras y de quién va a adquirir ese material. Imposibilidad de exigir o planificar una producción concreta. ¿Por qué? Porque estas son creaciones de bajo presupuesto, con poca producciones limitadas. Y el precio no depende de los valores habituales, ya que depende de la oferta y la demanda. Y bueno, estas son las principales características de un mercado artístico, que son producciones limitadas, se da en lugares abiertos hacia el público en general, no hay públicos especializados, es bajo la libre oferta y demanda, y sobre todo pues son artistas que no son tan reconocidos. Siguiente elemento son las ferias de arte, que es un lugar donde galeristas, artistas y coleccionistas exhiben creaciones de arte al público. O sea, ya es un lugar de renombre donde personas o artistas con renombre van a exhibir sus creaciones. Sirve para dar a conocer a artistas, sus trabajos, oportunidades de adquirir las obras. O sea que son artistas reconocidos y los visitantes tienen esa oportunidad de adquirir ciertas obras. Son sedes establecidas, sedes cerradas, con temáticas definidas y con fechas concretas. Ponemos el ejemplo, las ferias en nuestro estado, que son en recintos cerrados, con ciertas fechas concretas que tienen una fecha inicial, una fecha final, son dirigidas hacia ciertas temáticas y lo que se exhibe ahí se puede comprar. Son instituciones establecidas en las que se exhiben cada cierto tiempo productos de arte para su promoción y venta. Y la temática tiene un propósito definido. Esas son las características de las ferias de arte, diferenciando lo que vimos anteriormente, que fueron mercados artísticos. Ahora bien, vamos a hablar de las exposiciones de arte, que es un acto de convocatoria generalmente público y se exhiben colecciones de objetos de diversas temáticas y de intereses variados. Las exposiciones de arte se exhiben colecciones de objetos de diversas temáticas determinadas al interés de una parte de la población. O sea que es una población con características específicas. Tiene temáticas y la galería de arte pueden ser a través de gestores, de representantes artísticos, de construyentes de trayectoria profesional. O sea que ya es con cierta finalidad de dar a conocer al artista, darle esa mayor relevancia. Y el tamaño depende del valor de las obras y del renombre del artista. Las exposiciones habitualmente se dan dentro de los museos, en donde hay lugares, galerías específicas para cada una de estas colecciones que se exponen al público. Y las exposiciones se van a clasificar en 4 tipos, que son simbólica, documental, estética y comercial. El objetivo de cada uno de ellos es el siguiente. La simbólica es aquella que tiene como finalidad lo religioso o lo político. El documental tiene un valor informativo o científico, mientras que el estético es aquel valor artístico de las obras percibidos a través de ¿qué? De los sentidos. Y por último, el comercial, que es el que busca el valor de la mercancía, el que busca este comercio de estas obras de arte. Y bueno, con ello finalizamos el contenido de nuestros 12 fenómenos artísticos. Ahora vamos a hablar de la conclusión, en donde nos dice que para que exista el arte se requiere de la necesidad de que alguien, un artista, cree algo que es una obra a partir de cualquier estímulo. Pero también es igual de necesario que haya personas que son el público para ser los receptores de esta manera consagren, aprueben u olviden una creación artística. Y los fenómenos artísticos es todo aquello en lo que se expresa el arte con voluntad propia, en el que el artista es reconocido, valorado y alentado a seguir creando. Entonces, estos fenómenos artísticos son la máxima representación artística en la cual nosotros vamos a ver reflejada esta voluntad e identidad del artista.
y la mayor creación de ellas o la mayoría de ellos tiene como finalidad el comercio de estas obras de arte. Como actividades, de tarea se pide realizar una infografía que va a tener un valor de 7 puntos. En un formato Word, PDF o imagen, enviar una infografía del tema vista en la sesión número 2, que son los 12 fenómenos artísticos. Aquí podemos visualizar esta imagen, que es un ejemplo de infografía. Por favor, aquí es muy importante que tomen en cuenta que una infografía no es lo mismo que un cartel. En la infografía, que es un elemento gráfico, va acompañado por el detalle de la información. O sea, el texto es muy importante para poder dar a conocer las características del tema del cual estamos hablando. En este caso, la infografía va a abarcar los 12 fenómenos artísticos. Me van a mencionar cada uno de ellos, ejemplificando con características o definiciones a lo que corresponde dicho fenómeno artístico. Y para ello también es muy importante conocer la rúbrica de cotejo. Las indicaciones son que deben de incluir la mención de los 12 fenómenos artísticos. El documento puede ser enviado en Word, PDF, formato imagen o en Canvas, dependiendo de la aplicación que ustedes utilicen o como deseen elaborar esta infografía. Deben de enviar el documento con la portada de los datos de la escuela, de la materia y del alumno que realiza la actividad. Indicar la fecha de la sesión a la que corresponde dicha actividad. Aquí es muy importante, se les da la definición de lo que es infografía, que es una representación visual de información y de datos. Al combinar estos elementos de imagen, de texto, gráficos, diagramas, una infografía es una herramienta efectiva para presentar datos y explicar con una visualización rica en datos sobre el tema asignado. ¿Cuál es el objetivo? Que se va a elaborar esta infografía mencionando la aportación de los 12 fenómenos artísticos, utilizando el parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos de esta sesión, apoyándose con ejemplos citados en el desarrollo de esta clase. O sea, el parafraseo quiere decir que ustedes van a argumentar el desarrollo de esta información. ¿Cuál es la calificación asignada? 7 puntos. Y bueno, como actividad complementaria se pide la participación en el foro. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué forma el acontecer diario de tu vida se refleja en las artes dentro de los 12 fenómenos artísticos? Y para ello van a responder de acuerdo a lo visto en el video de esta sesión. Bueno, para la siguiente sesión vamos a hablar del tema número 2, que son lenguaje como un objeto de manifestación artística. Y vamos a abarcar los temas como comunicación y lenguaje, símbolos universales, mensajes publicitarios, información noticiosa y mensajes gestuales o mímicos. Para ello pues vamos a conocer de estos signos una interpretación hacia el lenguaje en forma universal. Y bueno, maestros, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Gracias por su atención.